Muy buenos días a todos. Aquí estamos una vez más en Si yo te contara. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, muy ilusionado, Yanni, de esta semana también. Muy ilusionado. Nosotros ahora mismo nos está escuchando un martes, pero estamos grabando de viernes. Así que en cuanto terminemos esto, un poquito más de trabajo y luego al vermú que nos lo hemos ganado. Esta semanita nos lo hemos ganado. Efectivamente. Así que bueno, tenemos una invitada muy especial aquí esperándonos. Vamos a meter cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Pues estamos una vez más aquí en Si yo te contara y hoy nos acompaña María de la Peña. Bienvenida, María. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, María, y gracias a ti por reservarnos una horita para nosotros. Un placer. Un placer estar contigo. María es CEO y consultora de Arketing, que es una agencia que une recursos humanos y comunicación, que es una cosa que a mí además me habéis escuchado decir en muchísimos podcasts millones de veces. Pero bueno, seguro que María nos la va a contar muchísimo mejor. Cuéntanos, María, ¿qué es Arketing? Mira, a mí me vais a escuchar hablar de marketing porque es verdad que como buena madrileña, Perdóname. la H la digo con todo el... Pues me vais a oír hablar de marketing. Marketing, a ver, es una metodología realmente. Luego también es la marca de mi empresa. Os cuento un poco por separado porque mi empresa, digamos, mi proyecto empresarial es mucho más amplio que el concepto de marketing, pero sí nació ahí mi empresa en el concepto. Entonces, el concepto de marketing es la fusión de fuerzas entre el mundo de la gestión de talento y el mundo del marketing, de las últimas tendencias más vanguardistas del marketing. Y basado pues en algo ya que es muy obvio para todos, que hasta hace tiempo a lo mejor no lo era, pero ahora yo creo que ya sí, y es que recursos humanos tiene un claro cliente que es el cliente interno. Entonces, marketing es una metodología que de la misma manera que las áreas de marketing estudian a su cliente objetivo y en base a esas necesidades y expectativas y motivaciones que tiene el cliente, pues diseña un producto o servicio, una estrategia de comercialización y de comunicación para retornar en ventas, ¿no? Y luego y en fidelización de esos clientes, pues el marketing hace ese mismo trabajo pero con el cliente interno, que es el empleado. Pone en el centro al talento que está fuera y que hay que atraer o que está dentro y hay que enamorar, por decirlo de alguna manera, y hace ese mismo proceso. Uh-huh. Y ¿cuáles son, o sea, realmente tú, María, cuando estás hablando con con un área de recursos humanos de una compañía, entiendo que cuando empiezas una reunión con ellos a trabajar, te contarán pues un poco su día a día, cómo trabajan y qué problemas suelen tener, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas con los que con los que tú te sueles encontrar, para los que más suelen acudir a ti? A ver, ahora mismo es verdad que la profesión de recursos humanos o de talento de personas, porque aquí cada empresa lo llama de una manera, tiene muchísimos retos encima de la mesa y problemáticas, porque el tema de la transformación digital, de la era digital, ha conllevado que el propio rol de gestión de talento se tenga que transformar. Por hablar de alguna problemática concreta que se repite, pues por ejemplo ahora mismo el tema de la fuga de talento es un problema bastante grave en muchas compañías. Y esto al final es un derivado de que hay una necesidad de transformar las culturas empresariales y bueno, pues no todo el mundo es tan proactivo al cambio, hay mucha resistencia al cambio. Entonces, yo cuando me siento con las empresas que están yo prefiero que me llamen las empresas que todavía no han tenido ningún problema, ¿no? Para, Claro. bueno, pues para mejorar las Eso es cosas lo ideal. y tal. Pero muchas veces es verdad que te llaman ya, hay clientes que te llaman ya cuando tienen un problema candente encima de la mesa. Entonces, yo siempre digo que el consejo más valioso en este momento para esto y para muchas otras cosas es el tema de la toma de conciencia, de que el futuro ya no es lo que era ni lo que esperábamos que iba a ser y que es mejor abrazar el cambio que el entorno te cambie, porque eso es un tema mucho más hostil bueno, y problemático. Entonces, pues bueno, hay que empezar un poco por esta conciencia y para resolver pues el tema de la fuga de talento. Otro tema que hay muy candente es el tema del compromiso de los empleados, de cómo mantener esa motivación y ese compromiso de los empleados.
Ujú. Hay muchas problemáticas que se derivan, pues, de circunstancias como la transformación digital, las plantillas más diversas que nunca, más multigeneracionales que nunca. Conviven muchas generaciones y durante muchos años los profesionales de talento se han tenido un poco hemos tenido un poco, yo me incluyo, la metodología del café para todos. Entonces, eso ha dejado de funcionar. El tema del café para todos ha dejado de funcionar porque las plantillas son muy diversas, las expectativas de cada persona son muy diversas, entonces hay que intentar ya no atender todas esas expectativas tan diversas, porque, a ver, la empresa también, cada una tiene sus circunstancias, pero sí al menos conocer cuáles son y poder acercar tu propuesta de valor lo más posible a esas expectativas tan diversas. Ujú. María, es verdad que nos encontramos en un mundo con constante cambio, ¿verdad? Que las nuevas metodologías pues lo están transformando todo a pasos agigantados y como bien decías, pues hay muchísimos retos, sobre todo en el mundo de los recursos humanos, people and culture, etcétera, como que hay muchísimos nombres. Pero me ha gustado cómo ha sido capaz de generar sinergias entre dos mundos en un principio que parecen totalmente diferentes, como puede ser el marketing y el recurso y los recursos humanos, precisamente para encontrar una solución creo que muy poderosa, ¿no? Que además que tiene mucho impacto tanto de manera interna como externa. Ujú. Pues sí, mira, esto te digo de qué surgió. Yo soy profesional de recursos humanos, de talento de toda la vida. He estado 20 años en empresa privada trabajando. Empecé, he recorrido, como le decía ayer a una compañera, toda la pirámide, ¿no? Empecé como técnico de selección, además empecé por el área de selección y fui escalando, asumiendo puestos de mandos intermedios hasta que llegué a dirección de talento y comunicación. Entonces, en esta última etapa, a mí el mundo del marketing y la comunicación me gusta mucho, trabajo mucho en el mundo de la comunicación también. Y entonces decidí ampliar mis estudios con un máster en marketing digital, cuando llegó un poco todo el tema de la era digital. Y entonces fue brutal porque llevaba como la mochila de años de experiencia de gestión de talento y empecé a trabajar el marketing digital con toda su metodología y empecé a ver en ese momento una cantidad de paralelismos brutal. Yo decía, madre mía, pero si esto es que se puede aplicar a la profesión de talento y demás. Y siempre tuve esta idea en la cabeza. Y en la pandemia, yo acababa de emprender hacía un año. Y bueno, pues como todos, ¿no? La pandemia hubo ahí sus más y sus menos, se cayó algún cliente que otro, tuve más tiempo y entonces decidí aterrizar en el libro de marketing toda esta metodología. Y la verdad es que, bueno, ha sido un antes y un después porque es cierto que sí es una metodología que ha irrumpido en los departamentos de recursos humanos y bueno, pues es verdad pues me ha dado mucha visibilidad para trabajar la problemática de talento actual desde otra perspectiva, Ujú. más innovadora, ¿no? Un poco más innovadora. Y con grandes resultados, porque es cierto que los tiene. Es decir, igual que el marketing funciona con cliente externo, el marketing funciona con el cliente Ujú. interno. Bueno, la importancia de la comunicación. Qué importante es tener esos pequeños tiempos, ¿eh? Para poder sacarlo y ponerlo. Yo, mira, yo digo que siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Las cosas pasan por algo, pero bueno, es verdad que quise disponer de ese tiempo para aterrizar. Lo disfruté mucho porque es verdad, estábamos todos encerrados, disponíamos de tanto tiempo y lo disfruté mucho el tema de aterrizarlo y luego mucho más el verlo publicado. Ujú. Ujú. Sin duda, María. Bueno, la importancia de la comunicación, ¿no? Que es al final en lo que se basa también, en cierto sentido, marketing. Porque al final siempre se dice que lo que no se comunica no existe, pero a mí me gusta ir un poquito más allá y es que lo que no se comunica bien no existe también, ¿no? O no, ya no es que no exista, sino que no es efectivo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es marketing y cómo contar bien las cosas a los colaboradores. Vale, pues bueno, atendiendo un poco, la respuesta un poco sería volver a lo que estábamos comentando antes, que el tema de atender a la diversidad
es siempre un poco la base, ¿no? Es tener muy claros los arquetipos que tienes dentro de la organización y diseñar, tener como muy claros tus avatares y saber cómo comunicar a la diversidad. O sea, volvemos al tema de que se acabó el café para todos y, por supuesto, tienes que partir de unas habilidades de comunicación que hoy en día son fundamentales y de verdad que creo que en este país tenemos una asignatura pendiente con el tema de la comunicación. Entonces, por un lado, los líderes tienen que tener habilidades de comunicación importantes eh, y conocer cómo gestionar esa comunicación. Y por otro lado, el método tiene que estar trabajado. Es decir, si tú tienes una plantilla diversa donde tienes, voy a ir, por ejemplo, a las generaciones, ¿vale? Partiendo de la base de que el talento no tiene ni género ni generación. Pero vamos a ir a las distintas generaciones porque es un ejemplo como muy visual. Si tú tienes una plantilla donde predomina, no sé, generación millennial, joven y Z, pues te vas a comunicar de una manera muy diferente a si te estás comunicando con otras generaciones a lo mejor superiores. ¿Vale? Entonces, tanto a nivel de mensaje como a nivel de canal. Es decir, hay que tener muy en cuenta cuáles son esos arquetipos, qué expectativas tienen sobre la empresa y en base a eso construir tu mensaje y elegir los canales. Un poco sería este el proceso que Harketing, ¿no?, define para el tema de la comunicación. Por ejemplo, cuando estás atrayendo talento, ocurre lo mismo. Tú defines tus arquetipos, qué perfil es el que estás buscando, haces un mapa de empatía para ver esas expectativas y defines el perfil de esa persona, cuál podría ser el perfil de esa persona y en función de eso construyes tu mensaje y eliges los canales. Mm. Me encanta ese tema de los canales, María, porque precisamente ligándolo al tema de la pandemia, muchos de los mensajes que en pandemia se lanzaron fueron a través de la televisión o de la radio y había una parte de la sociedad a la que no le llegaban esos mensajes. Casi fue al final cuando se empezó a trabajar con las redes sociales. ¿Cuál, por así decirlo, o si pudiéramos decirlo, María, no sé si eso es posible, qué tipo de canales son los que consume más cada una de las generaciones? Bueno, así tampoco, o sea, no tengo un estudio de social media aterrizado al máximo, pero millennials, joven y Z, ahora veis que TikTok es un canal, Ujú. la red de TikTok es brutal. De hecho, las empresas ya llevan algo más de un año empezando a derivar a TikTok cuando quieren comunicarse con generaciones más jóvenes o con talento más joven. Cuando se trata, es verdad que, no sé, digamos que yo creo que de millennial, la parte de millennials más mayores en adelante, pues les puedes encontrar más en Facebook, por ejemplo. Estamos Ujú. hablando casi de redes sociales. Sí, sí, Dejo fuera un poco LinkedIn porque es la red profesional por excelencia y yo creo que ahí está todo el mundo, ¿no? engloba todo. Ujú. Pero si una empresa quiere comunicarse con distintas generaciones, sí que es verdad que, por ejemplo, millennials jóvenes y Z, yo creo que Instagram y TikTok serían sus redes más visitadas, desde luego. Y bueno, LinkedIn doy por hecho que cualquier profesional, cualquier persona que esté ya en el mercado laboral debería de estar ahí. Pero las favoritas del talento más junior, más joven, son TikTok e Instagram. Sí, pero incluso también ese talento joven que está en LinkedIn, también el lenguaje cambia por completo, ¿no? Porque una Totalmente. cosa es cómo sea esa persona y cómo tenga, y la manera que tenga de comunicarse en Instagram y en TikTok, que seguramente sea pues pasándoselo bien o Sí, haciendo un challenge, pero en LinkedIn siempre va a ser, aunque utilice un lenguaje más joven también, va a ser mucho más formal y va a contar las cosas de una manera totalmente claro, diferente. obviamente. O sea, en LinkedIn, ayer, porque yo no soy Z ni millennial joven, pero soy una adicta al TikTok que no veas. Sí, ¿sabes? Yo creo que todos lo Pero somos un poco, sí, ¿eh? O sí, sí. sea, si todavía no lo sois, no os la instaléis porque no salís de ahí, o No, sea, no, es no, es impresionante. horrible. O sea, mis cierres de día son siempre con el TikTok, no puede ser. Y a veces eres consciente que se te da una cantidad de tiempo. Pero, por ejemplo, en LinkedIn, claro, tú te vas a dirigir a un talento joven y lo que tienes que atender sobre todo son las expectativas de ese talento, ¿no? ¿Qué es lo que va a motivar o qué es lo que le va a sonar diferente a ese talento para que tú suenes diferente también entre tanto ruido? Pero obviamente en LinkedIn, claro, no puedes utilizar el bro que utilizan en TikTok y todas estas cosas, ¿no? Al final cada red social tiene un poco sus Ujú, códigos. Ujú. ujú.
María, volviendo un poco también a comunicarnos internamente con los colaboradores, decías que había que saber elegir muy bien los canales, pero también, eso, no hay café para todos, puede haber colaboradores desde Zetas hasta baby boomers, pero creo que lo que sí que, quiero decir, el buen rollo, por ejemplo, siempre se va a intentar comunicar de esa manera y creo que a todos nos gusta, ¿no? No, evidentemente también según qué tipo de empresa sea y según cómo sea en general la cultura de la empresa, se tiene que adecuar muchísimo la comunicación, pero sí que ese buen rollo es algo que sí que nos gusta a todos, ¿no? El contar las cosas de una manera más optimista, de que por lo menos nos llegue alguna cosa, que haya bromas internas, ese tipo de cosas yo creo que nos puede gustar a cualquier generación. Sí, sin duda. A ver, al final es un tema de clima laboral. Los climas laborales más relajados al final son los más productivos, porque al final una experiencia es lo que o nos motiva y nos pone las pilas a tope o nos convierte en zombies. Esto es así, cuando tú vas a trabajar contento a una empresa o a un proyecto o a donde sea, pues tú vas un poco motivado a dar lo mejor de ti. Si, sin embargo, estás en un entorno laboral donde estás observado, por errores se te castiga en cierto modo, que es que es una pena, pero existen entornos laborales de este tipo, pues obviamente tu actitud, tu motivación, tu compromiso va cayendo. Al final el compromiso también es un resultado de la motivación sostenida, es decir, si tú no tienes motivación en un proyecto o en un entorno, tu compromiso al final va a caer en picado. Mira, hay una anecdotilla que es interesante y es que un Z me decía no hace mucho que en su empresa tenían capadas las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a la gente joven le resulta insólito, porque ellos, lo que otras personas ven como una pérdida de tiempo o que sus empleados pueden perder el tiempo, ellos ven que les están bloqueando una fuente de información de trabajo, o sea, una herramienta incluso de trabajo. Entonces, claro, tú, por ejemplo, estás en una empresa donde bloqueas las redes sociales a los empleados, a empleados jóvenes que según están poniendo un pie cuando salen de la cama, lo primero que hacen es abrir una red social, pues eso ya empieza a generar entre ese colectivo, pues como un desencaje entre la cultura empresarial y ellos mismos, ¿no? En cómo ven un Ujú. poco el mundo del trabajo. Entonces, pues bueno, estas cosas ocurren. Antes me hablabas, por ejemplo, de los problemas y mira, hay uno muy, muy gordo y muy importante y es que hay muchos comités de dirección que están intentan seguir dirigiendo sus empresas en modo baby boomer o en modo X, ¿no? Cuando su plantilla prácticamente es íntegra de millennials y zetas. Entonces hay un desencaje, ¿vale? Ahí que hay que solventar. Y ese desencaje, esa falta de conexión que hay, es lo que origina muchísimos problemas de fuga de talento, de falta de motivación, falta de compromiso. Entonces es algo que está ocurriendo a menudo, que me voy encontrando muy a menudo. Ujú. ¿Y cómo se cambia esa mentalidad, María? ¿Cómo ayudas tú a los CEOs, a los directivos de las empresas que tienen tan mal enfocados y que probablemente ellos, evidentemente, sean baby boomers, a cambiar la mentalidad y a ver las cosas de otra manera? Pues bueno, es un poco lo que también hablábamos antes, que es la toma de conciencia, ¿sabes? Lo primero, tienen que ser conscientes de que el mundo ha cambiado. Porque si tú no tienes el sponsor de la dirección o el convencimiento del CEO o del directivo en cuestión, es complicado cambiar las cosas. Y la metodología es, efectivamente, empieza por estudiar un poco cuáles son los arquetipos que hay dentro de la plantilla, qué expectativas y motivaciones e intereses pueden tener, y luego coger, una vez que tienes ese estudio hecho, y diseñar o rediseñar la propuesta de valor de la compañía en la medida que se pueda. Porque, a ver, tú no puedes construir una propuesta de valor a medida de lo que quieren todos los empleados porque no siempre se puede. Ujú. Y entonces, pues una vez que tienes los arquetipos y tienes la propuesta de valor, la intentas acercar lo máximo posible para que los temas se empiecen a resolver.
Eso pasa por una renovación cultural, por una renovación del liderazgo. Al final, los líderes también tienen que pasar por un reskilling, una redefinición de su liderazgo, porque el liderazgo también ha cambiado en esta época. Y paradójicamente, entre tanta tecnología, es más humanista que nunca. Sí. Pasa por temas culturales, por temas de liderazgo, por temas de reskilling y upskilling, de renovación de las competencias y bueno, pues prácticamente de dar una vuelta entera a toda la estrategia de gestión de talento. Ahí coincido contigo, María, que muchas veces la fuga de talento que tienen las organizaciones no es tanto por los proyectos que hay o por el desarrollo que se pueda tener dentro de la organización, sino muchas veces por esa falta de comunicación o porque los mensajes son un poco turbios, tiene que ver también con esa parte de la cultura, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar a poner un foco importante como palanca de cambio para transformar eso, ¿no? Para Eso es. que por lo menos se sientan cómodos en la organización. Eso es. El tema de la comunicación es fundamental, es como la guinda, ¿no? O sea, sin comunicación, como decía antes Yanire, aunque tú puedes tener una propuesta de valor brillante, que sin una comunicación adecuada no va a llegar, pero ni ahí afuera ni dentro. Ni dentro, porque ahí afuera tú puedes tener una propuesta de valor excelente, pero si no la sabes comunicar o no sabes llegar a tu audiencia objetivo, pues se va a quedar en agua de borrajas. E internamente las personas se quieren sentir informadas, quieren sentir que hay un entorno colaborativo, comunicativo, que los líderes son comunicativos, que es algo que se valora también mucho. Entonces, vamos, es un pilar fundamental, es como la guinda del pastel para que las cosas Ujú. funcionen. María, esto ya un poco también es incluso, ay, no es curiosidad profesional, ¿no? Las empresas con las que tú has trabajado hasta ahora, evidentemente sin decir nombres, ¿cómo tienen diseñada la comunicación interna? O sea, ¿cómo la trabajan? ¿La tienen sus propios canales? ¿Cómo lo suelen gestionar así por lo general? Así, una radiografía general de las empresas españolas, ¿cómo la están llevando? Bueno, pues Yanire, te puedo decir que la diversidad también existe aquí. Y depende mucho de cómo aterrices. Te puedes encontrar empresas que no tienen absolutamente nada de comunicación interna, ¿vale? Que simplemente cuando tienen que comunicar algo a los empleados les mandan un email y ya está, pero no tienen una estrategia de comunicación interna y te puedes encontrar los entornos empresariales que normalmente corresponden con multinacionales o empresas más grandes que ya sí tienen trabajada una estrategia y tienen canales y van de canales más tradicionales como es el email o acciones incluso presenciales a portales colaborativos, bueno, pues herramientas ya tecnológicamente mucho más sofisticadas que permiten que haya una comunicación interna constante en el día a día entre todo el equipo. Pero aquí te encuentras también de todo, claro. Y hay empresas aterrizas para implantar justamente la estrategia de comunicación Ujú, interna. claro, hay de todo, hay de todo. Nosotros realmente hemos empezado a trabajar la comunicación interna hace cosa de 2 años más o menos, porque al principio nosotros hemos crecido mucho en estos últimos años y cuando yo llegué, de hecho, éramos 20 personas y ahora somos 50. Entonces, ese es un crecimiento que es que en 20 personas muchas veces todos se enteraban entre todos de lo que pasaba, ¿no? Porque cabían en una mesa casi, por así decirlo. Pero poco a poco se fue haciendo muchísimo más necesaria. Y la verdad es que la gente en general siempre lo agradece mucho, siempre agradece mucho esa comunicación interna porque muchas veces, a lo mejor también por mi rol de marketing, me entero más de las cosas que pueden pasar en todas las áreas, porque tengo como una comunicación más directa con todas las áreas, pero hay otras que están tan metidas en sus cosas que no se enteran de lo que pasa alrededor. Y es Efectivamente. súper importante y hay mucha gente que se siente súper desconectada si no se hace eso, ¿no? Entonces, la verdad es que ya no solo porque es muy importante, sino también porque la gente lo agradece mogollón. O sea, la gente dice, joder, qué bien, gracias por contármelo, porque te están teniendo en cuenta. O sea, consideran que eres una persona que es importante que sepas cómo está pasando y no eres un simple trabajador que llega, trabaja y se va, ¿no? Eso es un poco Sí, sí, sí. el propósito, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final las personas es muy importante que se sientan consideradas y las personas quienes están informadas efectivamente no solo de lo que aplica a su área o a su departamento, sino estar al tanto de lo que ocurre en la compañía, de lo que han hecho otros compañeros de otro área. Eso es todo beneficioso para, digamos, el propósito común. Entonces, Ujú. es cierto que es importantísimo
comunicar un poco toda la evolución de la empresa, lo que han hecho otros compañeros, otras áreas, para incluso encontrar sinergias entre áreas. Y luego, obviamente, lo que aplica a todos los empleados, eso se tiene que comunicar. Pero vamos, la comunicación es la columna vertebral de tantas iniciativas de intraemprendimiento, de encontrar sinergias, o sea, todo es favorecedor para el propósito común. Y luego, pues hay entornos donde la falta de comunicación, por ejemplo, lo que origina son la peligrosa rumorología, la peligrosa conversaciones en la máquina de café, donde todo se distorsiona. Entonces, el no trabajar la comunicación interna también conlleva no solo falta de beneficios, ¿no?, sino conlleva problemas en muchas ocasiones. Problemas. Sí, yo siempre digo que la comunicación además es lo que mantiene muchas veces ese vínculo, ¿no?, con la empresa, para no sentirte como un satélite ahí que está como pululando. Y luego justo cuando hay una mala comunicación o cuando hay una ausencia total de comunicación, lo peligroso que es esas comunicaciones que salen. Porque al final va a haber comunicación, ¿no? O sea, ahí como decíamos en la máquina de café, en los pasillos, y eso es pernicioso. Por eso siempre hay que ir por la comunicación formal, un poco controlada, dando voz, por supuesto, a los empleados, pero evitando un poco esa comunicación tan informal que se deriva de la ausencia directamente de comunicación. La comunicación es la guinda para todo, por ejemplo, también para el reconocimiento, que tiene un impacto directo en la motivación y el compromiso. El tema del reconocimiento a los empleados está más que demostrado que incide muchísimo en la motivación y el compromiso. El reconocimiento público, ¿no?, la comunicación para reconocer, es una política ahora mismo que está muy valorada dentro de las empresas que mejor ambiente laboral y productivas son. Sí, sin duda al final, o sea, tú estás haciendo tu trabajo, evidentemente, en tu día a día, pero a todos nos gusta que de vez en cuando nos digan públicamente, oye, qué bien esto que has hecho, qué curro te has Ujú. pegado, porque al final muchas veces la gente está, pues como he dicho antes, ¿no? Un poco metido en su trabajo y en su todo y no es consciente de que gracias a su trabajo está consiguiendo que la empresa siga adelante y está haciendo grandes cosas siendo su día a día. Y pues sentirte valorado pues siempre te va a hacer sentir mejor tanto dentro como fuera del trabajo. Efectivamente, efectivamente. La comunicación es la guinda para todo, para los objetivos. Por ejemplo, ahora que estamos en enero, pues si la empresa tiene unos objetivos, pero no se comunican al equipo y al equipo lo único que le llegan a lo mejor son órdenes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o instrucciones, pues ellos trabajan, ¿no?, como autómatas, pero realmente tampoco saben qué impacto está teniendo todas esas horas de trabajo personal en los objetivos corporativos. Entonces, por ejemplo, la comunicación ahora en esta etapa de enero, que está todo el mundo trabajando en los objetivos, es algo fundamental para implicar a todos los equipos hacia la meta desde el minuto número 1. Por lo menos decirle dónde está la estrella polar hacia que hay que dirigirse, ¿verdad? Que sepamos todos dónde... Efectivamente. Y cómo pueden contribuir a ello y qué ideas tienen para poder alcanzarlo. Sí. Dar voz siempre es magnífico, siempre dan buenísimos resultados. María, hay un tema que a mí a veces me preocupa y me imagino que a muchísimas personas también le preocupa, que es el tema de, hablando de la comunicación, cómo abordamos noticias que no son del todo positivas o que a veces se pueden considerar un poco malas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, a ver, esto forma parte, claro, del tema de la comunicación en momentos de crisis y la gestión un poco de estos momentos. A ver, hay bastantes opiniones al respecto, ¿vale? Yo siempre soy partidaria de comunicar sin alarmar, ¿no?, en estos Ujú. casos, comunicar sin alarmar, pero al final el tema de compartir determinadas situaciones hasta un punto determinado, tampoco puedes levantar ahí una pólvora en una compañía grande cuando es algo pues que en principio se puede resolver y tampoco puedes hacer partícipe absolutamente a todo el mundo de cualquier tipo de problema. Ujú. Pero sí que el dar voz a la gente que se le pueda implicar para resolver de mejor manera una situación, creo que puede ser positivo. Y luego ya a nivel de, digamos, de técnica, de metodología y técnica para comunicaciones en momentos de crisis. Yo, por ejemplo, que trabajo en formación corporativa también con Antena 3, este tema es uno de los que se abordan, comunicación en momentos de crisis.
Muy interesante, eso me lo anoto. Sí, sí, es todo, claro, hay metodología para ello. Claro, no, al final que los propios CEOs o que los responsables de cada área sean capaces de también asumir pues las cosas que han salido mal y luego también no hacerlo de mala, porque también es importante las maneras, ¿no? Hay que contarlo, está claro, pero no es lo mismo contarlo reprochando que ha salido mal las cosas por culpa de ellos o a pesar de ellos ha salido mal y no pasa nada, o sea, porque las cosas siempre va a haber errores, siempre van a salir mal las cosas en algún momento de los años y hay que pues afrontarlos y pedirles y conseguir el compromiso de la gente de pasado esto, pero no pasa nada, sigamos trabajando y ya veremos cómo el año que viene esto no ha pasado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Yo soy muy de o se gana o se aprende. Y yo creo que el enfoque tiene que ser de aprendizaje. Cuando las cosas no salen del todo bien, es ver cómo se ha desarrollado todo, qué ha podido ocurrir ahí y sacar el aprendizaje de esa experiencia, porque ciertamente se aprende más de las experiencias negativas que de las positivas. Ujú. Entonces, bueno, y, y generar entornos justamente donde el error no esté castigado, porque cortas muchas alas de creatividad y de intraemprendimiento, por ejemplo. Entonces, hay gente que tiene ideas, que le apetece aportar, le apetece ser activo en ese sentido, pero si está en un entorno que él percibe que se castiga el error, no lo va a hacer. Y entonces ahí se va a perder mucho, mucha creatividad y mucho talento, mucho talento. Entonces hay que crear entornos, pues eso, colaborativos, abiertos a escuchar ideas, a hacer partícipes a los equipos y no evitar el tema del castigo al error, porque entonces la gente se va a limitar a recibir órdenes y no complicarse la vida. Me alegra que hayas sacado esto, María, porque muchas veces con Gianni hemos estado comentando lo importante de la seguridad psicológica y de la seguridad emocional cuando emprendes un proyecto, una comunicación, porque es verdad que creemos, nosotros lo hemos hablado muchas veces, que eso acaba lastrando muchas veces las propuestas y la capacidad de innovación, ¿no?, de las personas, porque si te castigan, pues ya dices, mira, mejor me quedo calladito, no vuelvo a decir nada más y perdemos, yo creo que mucho valor, ¿no? Precisamente que hablábamos del talento y del valor, creo que se acaba perdiendo por eso. Sí, sí, sin duda. O sea, el generar un entorno amable para la creatividad, para las ideas, solamente va a beneficiar a la empresa, en este caso, porque va a tener talento que se va a sentir cómodo a la hora de proponer, luego se consideren o no las cosas, porque luego todo se debate en equipo, es abierto, todo es un enfoque constructivo, pero no vas a perder la oportunidad de escuchar en muchísimos casos muy buenas ideas y luego también vas a evitar otra cosa que ocurre y es que ese talento creativo e innovador, si está en un entorno donde ve que no se le permite o que no va a poder desplegar esa faceta suya de talento, ese talento se te va a marchar. Se te va a marchar a otros entornos donde sí lo pueda. Entonces vas a perder un activo importante porque tu cultura no ha acompañado a una cabeza pues que tiene una inquietud que encima de la empresa le viene muy bien. Totalmente, totalmente. Y luego dentro de esto está un poco relacionada la escucha activa, ¿no? El saber escuchar a la gente, lo que necesita y el estar siempre dispuesto a tener que la gente sepa que aunque todos tenemos mucho trabajo y todos tenemos mucho lío y no hay tiempo, pero tener como esa puerta semiabierta para que sepan que van a poder entrar en cualquier momento y ser escuchados, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Porque normalmente muchas veces siempre se toma la comunicación como muy unidireccional, ¿no? Desde los de arriba hacia el resto de la plantilla, ¿cómo hacemos para que sea bidireccional, ¿no? Para que ellos también tengan esa capacidad de levantar la mano, de contar, de dar ideas o de mostrar muchas veces pues problemas o cosas con las que no están contentos. Claro, pues es que directamente yo considero, por ejemplo, que la comunicación empieza por la escucha. El proceso de comunicación empieza por la escucha y concretamente dentro de los entornos empresariales, estábamos antes hablando de los arquetipos, cuando tú diseñas los arquetipos para ver qué perfiles tienes dentro de la organización, todo empieza por una conversación y una escucha activa de sus motivaciones, de sus intereses, de sus inquietudes, ¿no? Y una vez que tú tienes todos esos arquetipos definidos gracias a la escucha, es cuando tú eres capaz de coger
ya tienes todos los mimbres, ¿no? Para coger y decir, vale, pues con lo que yo puedo ofrecer como empresa, ¿cómo podría yo encajar? ¿Puedo dar respuesta con mi propuesta de valor a todas estas expectativas? Entonces es cuando encuentras ese encaje posible. Y todo empieza por la escucha. Entonces, desde el momento en el que una capa, un área de talento o la capa de líderes escucha a sus equipos, ahí empieza el proceso de comunicación y justamente empieza de abajo hacia arriba. Y luego, una vez que se ha producido ese encaje, es cuando ya la empresa empieza a comunicar hacia sus equipos. Todas las cosas que tiene que comunicar ya fruto de esa estrategia adaptada a esos intereses. Entonces, escucha, la base, la base, la base directamente. Y luego ha sacado otro tema que es los líderes, ¿no? También la importancia de que esos líderes estén bien formados en ello, porque al final puede ser una persona súper, hiper, mega inteligente y súper válida para desarrollar el trabajo y que sea el cabecilla, por así decirlo, en ese sentido, del área, pero luego si no es un buen líder para saber escuchar a la gente y que luego él pueda ser el que vaya a donde el CEO, a donde tenga que ir, a decir, esto está pasando en mi departamento, mi gente no está contenta y eso se tiene que solucionar, eh, no pasa nada, ¿no? Entonces es tan importante que los líderes sean los primeros en estar bien formados en absolutamente todas las skills dentro de ellas la de la escucha. Ya lo creo. Mira, con todo este proceso que estábamos hablando antes de la necesidad que hay de esta renovación cultural y esta renovación de liderazgo, obviamente los sponsors tienen que ser pues la propiedad o el CEO y tal. Pero los catalizadores del cambio real en la organización, los que van a hacer que todo ese cambio sea permeable a toda la organización, son los mandos intermedios, los líderes que gestionan simplemente áreas o equipos. Entonces, evidentemente, esos mandos intermedios, esos líderes tienen que tener una capacidad de gestionar talento, habilidades de gestión de talento importantes. Y ya no solo las que veníamos viendo tantos años. Ahora, por ejemplo, pues un poco lo que llevamos hablando un ratito, conocimientos de marketing aplicado a gestión de talento es muy importante. Empieza también a ser muy importante el tema de neurociencia aplicada a la gestión del talento. El tema de que esos propios líderes se conozcan, que trabajen la introspección, que vean cómo sus emociones impactan en su estilo de liderazgo, por ejemplo, es importantísimo. Esa es una primera parte y luego la segunda parte sería yo me conozco y ahora voy a conocer a mi equipo bien, que es hacer ese trabajo de empatía, de arquetipos y saber bien a quién tienes contigo y cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus inquietudes. Y ya luego, pues, trabajar esa experiencia de empleado, ¿no? La famosa experiencia de empleado, para intentar que todas las cosas fluyan y los equipos se dirijan, a ese propósito que tienen en común. Ujú. Así que paradójicamente, entre tanta tecnología, ¿no? El liderazgo humanista ahora mismo es el liderazgo ganador, es el que mejores Sí. resultados está arrojando. Totalmente. No, justo además ayer, bueno, ayer, en nuestro caso ayer, en Los Oyentes hace 2 semanas, hablábamos con Tomás Rodríguez y y justo está, él es Head of People and Culture en Lifefit, que es una empresa de tecnología, ¿vale? Que utiliza tecnología. Y bueno, al final, una de las grandes conclusiones que sacamos es que la tecnología está muy bien, por supuesto, que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a ayudar a muchísimas áreas a seguir adelante, pero probablemente una de las que más menos se puede em, sustituir es la de recursos humanos, ¿no? La de personas, porque al final una máquina nunca va a tener esa empatía, nunca va a tener esa humanidad y nunca va a tener esa conexión con las personas que va a hacer que la gente se sienta bien, ¿no? ChatGPT nunca te va a decir, estás haciendo muy buen trabajo, adelante, a no ser que te lo... Claro, hay esa parte humana que va a ser complicado, o esperemos, ¿vale? O sea, que esperemos. Pero es verdad que hay mucho la tecnología, desde mi punto de vista, ha venido para facilitarnos la vida. Y yo creo que hemos vivido ya muchas revoluciones industriales y que siempre ha habido destrucción de empleo, por ejemplo, pero luego ha habido generación de nuevos empleos. Entonces, yo soy muy defensora de que no una tecnología, una inteligencia artificial no te va a quitar el empleo. Quien te va a quitar el empleo son las personas
que sean mejores interlocutores que tú con esa inteligencia artificial. Entonces, estamos en un proceso directamente de que hay que, como en cualquier revolución industrial, ha habido que renovar el talento, pues estamos en ese proceso. Creo que el otro día leía yo que había una cifra del Foro Económico Mundial, creo que era, que decían que en 2025 se habrían destruido 75 millones de empleos, pero que se habrían creado 300.000 nuevos. Entonces, aquí se trata de trabajar la empleabilidad, de ser muy consciente de los cambios que está habiendo en el entorno y de mantenerte activo y atractivo para el mercado. Y eso pues es a través de la formación constante, de estar atento a en qué te tienes que ir reciclando, porque esto era un tema que antaño, el tema este de la aprendibilidad, ¿no? Que dicen que es la skill del futuro, la aprendibilidad, El learnability, sí. learnability, estaba muy ceñido pues a los médicos, a los abogados que tenían que estar todo el rato reciclándose para estar al día. El resto pues estábamos en profesiones como más estables que bueno, te hacías una formación de vez en cuando, tal, pero no era tan necesario y esto ahora se ha convertido en obligatorio para todo el mundo directamente. Entonces, pues nada, a trabajar todo el mundo la aprendibilidad y las empresas a trabajar esa mentalidad de crecimiento, de animar a las personas a ser conscientes, a aprender, a mantenerse atractivos al mercado, al famoso reskilling, upskilling, y nos toca estudiar ya de por vida nos Eso nos pasa también en nuestro hábito más personal, ¿verdad? Porque al final sí, van surgiendo nuevas tecnologías, en el móvil, por ejemplo, nuevas aplicaciones, etcétera, que nos obligan sí. o queremos nosotros estar actualizados y eso al final, pues en el mundo del laboral también nos va a suceder. Exactamente. Desde el ámbito más personal, pues tú fíjate las problemáticas que hay con el talento más senior, con el tema de la tecnología para hacer gestiones tan básicas, ¿no? O tan repetitivas como ir al banco, hacer cualquier gestión bancaria. El tema de renovarse ahora mismo es obligatorio. Ahora yo tengo a mi madre que es una máquina en redes sociales, las tiene todas, incluida el TikTok, que es igual de fan que yo en el TikTok. Por eso digo que el talento ni género ni generación. No, no. Totalmente, eso, tener esa capacidad y esas ganas de seguir aprendiendo y de seguir trasteando Eso que, es, que muchísima gente tiene, independientemente de su edad, por supuesto. exactamente. Estamos ya a punto de terminar, María, pero a mí siempre me gusta hacer la pregunta de cierre, que es ¿cómo ves el futuro dentro de la comunicación y de los recursos humanos? ¿Cómo nos vemos dentro de 5 años? ¿Qué están haciendo las empresas y qué vamos a conseguir con este trabajo? Pues yo casi es más deseo, porque sacar una bola de cristal en el panorama que tenemos es que los cambios son muy rápidos, son exponencialmente rápidos. Fíjate que hablábamos de revolución industrial y es verdad que es una nueva revolución industrial, pero la diferencia que hay con anteriores es que los cambios son vertiginosos, o sea, la velocidad es exponencial. Entonces, a ver, a 5 años, madre mía, pues yo creo que, a ver, tendremos la tecnología mucho más instaurada en todos nuestros procesos y yo lo que espero es que sean en todos esos procesos repetitivos, a lo mejor de un valor limitado y que nosotros podamos estar muy volcados en las personas y en generar más valor en lo que es eh, las personas, el objeto en sí. Y a nivel de comunicación, me imagino, no sé, habrá 25.000 redes sociales nuevas, muchísimas más formas de comunicarse. La verdad es que es complicado pensar en a 5 años vista, creo que vamos a notar un cambio brutal. Esta pregunta ha sido trampa, esta me la tenía que haber pensado yo antes. No, simplemente sí que es verdad que es muy complicado verlo, pero está claro que no va a ser igual que donde estamos ahora. Vamos a No, estar en otro momento totalmente diferente. totalmente. Yo la verdad es que lo que sí que estoy muy contenta y me gusta muchísimo es esta corriente de liderazgo humanista que hay, porque es una manera también de diferenciarnos de las máquinas y de las tecnologías que están llegando con tantísima fuerza. Es decir, el componente humano lo vamos a defender así, con un liderazgo humanista que sepa distinguir cuál es el rol de la máquina y cuál es el rol de las personas. Total. Entonces, esta corriente de liderazgo humanista a mí me encanta porque pues yo soy como muy idealista en ese tema de conseguir ese enamoramiento del empleado con la empresa y de la empresa con el empleado. Entonces,
al ser tan idealista con este tema, estoy encantada con esta corriente que hay y que sea la ganadora ahora mismo. Ojalá. Sí. Hacemos los dedos, como de Santi, y sí, esperemos que sea la ganadora y se mantenga como principal. La verdad es que sí. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Un placer. Es un placer estar con vosotros. Se puede hablar muchas horas Sí. aquí. Puedo hablar todas. O sea, yo porque tengo aquí el reloj encima y digo, contrólate porque si no se nos va el día Sí. y hay muchas cosas que hacer. Además, siendo viernes, tenemos muchas cosas que hacer antes de irnos por ahí. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer escucharte. Un placer. Un placer yo estar con vosotros y muchísima suerte. Este video podcast es estupendo. A mí me encanta escucharos. Y nada, pues a por muchos más. Antes de terminar, Jani, si alguien quiere contactar con María o quiere seguir pues todo este tema del marketing, del inbound recruiting, etcétera, ¿dónde podemos encontrar a María? Pues bueno, en LinkedIn estoy accesible para todo el mundo. Y luego la página web de Harketing, www.harketing.es, o bueno, pues directamente en LinkedIn contactan conmigo directamente. Genial. María de la Peña, un placer. Muchas gracias, Santi, a Sí, ti ya. también, por supuesto, por acompañarme siempre. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos, porque si no, no estaríamos aquí. Sabéis que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, como si yo te contara podcast, y somos Singular, y estamos en LinkedIn y en hola@singular.es. Nos vemos en la próxima. Un beso.